¿Qué tal? En esta oportunidad seguiremos estudiando un tema más de física. Recordemos con anterioridad de que habíamos mencionado de que la mecánica era una rama de la física que se encargaba del estudio del movimiento de los cuerpos, sus causas y su evolución. La mecánica, a su vez, se dividía en tres partes: la cinemática, la dinámica y la estática. La cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos, pero no toma en cuenta las causas que la provoca. En cambio, la dinámica es el estudio del movimiento de los cuerpos, pero toma en cuenta las causas que la provoca. Es decir, que sobre un objeto o móvil va a haber fuerzas externas que produzcan un movimiento. Para esto, necesariamente tenemos que entender y tocar tres leyes fundamentales, las tres leyes de Newton, que son: primera ley de Newton, o también conocida como la ley de la inercia. Esta ley nos dice que todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento constante a no ser que sobre ella actúen fuerzas externas. En términos simples, quiere decir que si un objeto está en reposo o está quieto, éste seguirá quieto, a no ser que sobre ella actúe una fuerza externa que produzca un movimiento. O si un objeto o móvil está con movimiento constante, en algún momento éste se va a detener por causa de una fuerza externa. Primera ley de Newton. Segunda ley de Newton, conocida también como la ley del movimiento. Esta ley nos dice que la fuerza aplicada sobre una determinada masa produce siempre una aceleración. En términos simples, quiere decir que todo va a depender de la fuerza que se le aplique a un objeto y este va a producir una aceleración. Puede ser menor o puede ser mayor. Todo va a depender de qué tipo de fuerza se le aplique. Y hay una expresión matemática para poder entender, que dice: la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton, conocida también como la ley de la acción o reacción, que dice que a toda acción siempre generará una reacción. Un ejemplo: un martillo, cuando se le colisiona con la cabeza de un clavo, este va a provocar una reacción, es decir, un rebote. A eso se le llama una acción y una reacción. Tercera ley de Newton. En la segunda ley de Newton se ha tocado una palabra tal vez muy importante, que es fuerza. Tenemos que definir lo que es fuerza, y fuerza es una magnitud vectorial. En física, la fuerza es una acción que puede producir movimiento o deformación. Unidades de fuerza. En el sistema internacional, la fuerza se lo va a medir en newtons, o también va a ser equivalente a kilogramo metro segundo al cuadrado. En el sistema CGS, la fuerza se lo va a medir en dinas, o también va a ser equivalente a gramos centímetro segundo al cuadrado. En el sistema técnico, la fuerza va a ser igual o se lo va a medir en kilopondios. Equivalencias. Necesariamente tenemos que manejar las siguientes. Un newton equivale a 10 elevado a las 5 dinas. O también un kilopondio va a ser igual a 9.8 newtons. Tipos de fuerza. Es necesario conocer los tipos de fuerza, como por ejemplo, número 1, peso. El peso es la fuerza con que son atraídos cualquier masa hacia el centro de la Tierra a causa de la gravedad. Es decir, que todo cuerpo son atraídos hacia el centro de la Tierra por la gravedad. Hay una fórmula física que dice que el peso es igual a masa por gravedad. 2. Tensión. La tensión
es una fuerza imaginaria que se presenta siempre en cuerdas y en cables. La tensión es una fuerza de reacción. Número 3. Normal. La normal es una fuerza imaginaria, perpendicular a la superficie. Para poderlo entender, vamos a tomar en cuenta 4 ejemplos, 4 superficies. Una superficie plana, una superficie diagonal o inclinada, una superficie vertical y una superficie horizontal. Esta podría ser la pared y esta otra podría ser el techo. En los 4 ejemplos vamos a utilizar bloques. Cada bloque tiene un peso y a causa del peso son atraídos hacia el centro de la Tierra a causa de la gravedad. Entonces vamos a primeramente graficar lo que es la fuerza del peso que son atraídas hacia el centro de la Tierra. Para el bloque 1, para el bloque 2, para el bloque 3 y para el bloque 4. En estas dos últimas, si el bloque está sobre una pared vertical, este bloque se va a caer, pero a no ser que se produzca una fuerza, que haya una fuerza ahí que impida que este bloque se llegase a caer por causa de la gravedad. Lo mismo ocurre en este otro ejemplo. Para que este bloque no se caiga, tiene que haber también una fuerza. Una fuerza que sostenga ese bloque que está sobre la superficie del techo. Ahora, ¿dónde entra la normal? La normal es como una acción y reacción. En este caso estaríamos utilizando la tercera ley de Newton. Entonces, en este primer ejemplo, la normal, la reacción a esta va a ser en sentido vertical, hacia arriba. Esta va a ser mi fuerza normal en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, la fuerza normal no va a ser contraria a esta, no va a ir a este lado. Tiene que ser perpendicular a la superficie. Entonces quiere decir que la fuerza normal será esta. En cambio, en esta, ya que es una acción y reacción, la fuerza normal va a ser la reacción a la fuerza. Lo mismo va a ocurrir aquí en el cuarto ejemplo. A la acción, a la fuerza, siempre va a ocurrir una reacción. La reacción va a ser la normal. Diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre se tiene que graficar todas las fuerzas que produzcan, que existan en el objeto o móvil. Nosotros vamos a graficar los tipos de fuerzas que puede producirse en este móvil. Por ejemplo, se va a producir la fuerza del peso, se va a producir la fuerza normal, que va a ser la reacción hacia la fuerza del peso. Y también para que el móvil se mueva, tiene que haber una fuerza que produzca un movimiento. Y en algún momento este móvil se va a detener. Entonces tiene que haber una fuerza de rozamiento. Hasta aquí. Hemos visto algunos conceptos importantes para poder entender lo que es el estudio de la dinámica. En la próxima clase estaremos resolviendo algunos ejercicios.